Hermanos, es un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Más gusto me da que sea de este tema. Hay diferentes temas para una conferencia, pero creo que uno de los que es más necesario para la iglesia es el tema de la familia. La familia está en un tiempo de crisis. Realmente lo ha estado desde la caída, y lo que ahora estamos viendo simplemente son las consecuencias de esta. Así que es importante que el pueblo de Dios conozca cómo es que debe lucir la familia, esa preciosa institución que Dios creó. El tema que me ha sido asignado el día de hoy, al menos como se me envió a mi correo, es la familia y la caída, el peligro de la falta del patriarcado y el peligro del feminismo. Y el día de mañana, si el Señor nos da vida, hablaré sobre el diseño de la mujer. No obstante, me he tomado la libertad de hacer un pequeñito cambio en estos temas. El día de hoy me limitaré a hablar del hombre. Me limitaré a tratar el tema de la importancia del hombre en el hogar, y mañana hablaremos del feminismo y el diseño de la mujer. Así que el Señor use este texto. Les pido que abran sus Biblias en Segundo de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segundo de Reyes 21. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Te doy gracias por estos hermanos que están aquí presentes, deseosos de aprender, Señor, qué dice tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo convenza corazones. Señor, necesitamos la gracia de tu Espíritu Santo para que sea quien impacte los corazones, para que hayan verdaderos cambios en el hogar. Señor, te pido que en mi debilidad uses este sermón, uses esta exposición para el beneficio de tu pueblo. Por los méritos de Cristo resucitado lo pedimos. Amén. Una cosa que nos enseña la Biblia es que a Dios le importan esas cosas pequeñas de nuestro andar cotidiano. El libro de Proverbios nos enseña esto muy bien, porque nos habla sobre los amigos, nos habla incluso sobre la elección de una mujer para el matrimonio, nos habla de cuáles son las palabras simples y cuáles no, hasta tal punto que nos damos cuenta que a Dios le interesa esas cosas como lo que hablo. El libro de los Salmos también lo testifica. A Dios le importan mis palabras. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A Dios también le importan mis pensamientos. Por eso dice el apóstol Pablo que sometamos todo pensamiento cautivo a Cristo. Hay cosas pequeñas de nuestra vida que pensaríamos que a Dios no le interesa tanto, no las debemos pulir,
no las debemos atender, simplemente podemos dejarlas ahí porque a Dios no le interesa tanto. Y podemos pensar entonces que Dios es como aquel jefe que lo que le importa es que estemos trabajando bien y efectivamente en nuestras labores y ya. Pero que no se va a interesar de las cosas privadas, de las cosas de nuestras mentes. Al patrón no le va a interesar qué haces el fin de semana, siempre y cuando cumplas ciertas cosas, las grandes, las importantes. Pero hermanos, lo que la Biblia revela es que a Dios le importan todas las áreas de nuestra vida. Y aquí tenemos en el libro de los Reyes una evidencia de eso. Ezequías ciertamente no fue el mejor de los reyes, pero tenemos que reconocer que tampoco fue el peor de los reyes. Y lo sabemos porque cuando viene el profeta Isaías a amonestarlo, Ezequías es movido a arrepentimiento, así podemos decir. Y en la oración que hace a Dios, Ezequías le recuerda a Dios todas las cosas buenas que él había hecho. Y sí, Ezequías hizo cosas buenas para el reino de Dios. Y por lo tanto, a la luz de ese arrepentimiento y de ese dolor, Dios le extiende un tiempo más su vida. Pero algo que nos revela el versículo 1 que leímos hace un momento es que no importa que este hombre estuviera haciendo cosas buenas y productivas para el reino de Dios, Dios se iba a fijar en esas otras cosas pequeñas. Su casa. En esta sesión me gustaría hablar del peligro de la falta del patriarcado en el hogar, o como he preferido más bien llamarlo, el peligro de la falta de un hombre piadoso en el hogar. Cuando se habla sobre la importancia del hombre en el hogar, hay muchas cosas que decir. Hay muchos temas que tratar. La falta del hombre en general, en cualquier hogar, ha hecho mucho daño. Las estadísticas lo demuestran. En un hogar donde no hay padre, hay mayor porcentaje de probabilidad de drogadicción, de alcoholismo, menos carreras terminadas, más vandalismo, mayor desorden en el hogar y demás. Así que al hablar de la importancia del hombre, una gran cantidad de temas podríamos tratar hoy aquí. Incluso podríamos hablar en esta tarde sobre cómo el mundo está afeminando a los hombres y haciéndolo cada vez menos varoniles, bíblicamente hablando. Pero orando y pidiendo al Señor, ¿qué es en lo que debía enfocarme? Yo, de todos los posibles temas, quiero hablar de la importancia del hombre en el hogar, pero de un tipo de hombre en particular, del piadoso. Porque aquellos que están aquí presentes seguramente ya están convencidos que la familia es importante y ya están también convencidos de que es importante el esposo en el hogar y por eso están aquí. De manera que lo que quisiera hacer es intentar convencer sus conciencias que no es suficiente simplemente que el hombre esté, que no es suficiente que el hombre simplemente esté presente en el hogar,
que lo que Dios demanda del hombre en el hogar es un hombre piadoso, un hombre santo, un hombre que se conforme a su voluntad. Y es que el hombre puede estar y no estar. Adán, algunos creen, no estaba tan lejos cuando la serpiente tentó a Eva. Es más, algunos teólogos han llegado a decir que ellos argumentan que Adán estaba exactamente al lado de Eva. No es suficiente estar, queridos hermanos. No es suficiente estar. Es necesario estar de una manera piadosos. Déjenme hablar entonces, en primer lugar, de los peligros de la falta de un hombre piadoso en el hogar. No me voy a detener con estadísticas de los peligros de la falta de un hombre en general. Búsquenlas en internet, las hay. Quiero hablar a los cristianos aquí y hablar de los peligros de un hogar sin un hombre piadoso. Déjenme recordarles varios nombres. David, el gran rey David, estuvo en unas ocasiones presente, pero no estuvo presente en algunas de esas ocasiones como un hombre piadoso. Todos sabemos de su caída y de cómo lastimó su familia gravemente y a otros por estar, pero no estar piadoso. Por ser un hombre, pero que no estaba cuidando su vida espiritual en primer lugar, y entonces vinieron grandes estragos para su hogar. Y luego tenemos esa narración en 2 de Samuel, capítulo 13, cuando David está, pero no está como un hombre piadoso. De manera que viene su hijo e intenta engañarlo, y él fácilmente se deja engañar, y su hija es violada por su propio hijo. Y él, en lugar de actuar, deja la situación, y después van a venir divisiones porque David estaba, pero no estaba como un hombre piadoso. Cuando hay un hombre que no está cuidando su vida espiritual, hay daños para la familia. Ahí tenemos a Elí y a sus hijos. Elí no supo poner un alto. No supo frenar, restringir, disciplinar con amor y paciencia, sin exasperar, sino que más bien permitió que sus hijos caminaran en desenfreno, en desobediencia. Un hombre que estaba, pero no estaba como un hombre piadoso en el hogar. Tanto así que la leyenda era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Dónde estaba este hombre de Dios? ¿Por qué sus hijos no caminaron en la misma reverencia a las cosas santas? Lot, el resultado de un hombre que estaba, pero no en calidad de hombre piadoso, ahí lo tenemos, con una esposa mundana convertida en sal y unas hijas cometiendo grandes pecados que, como dice el apóstol Pablo, de tales pecados ni siquiera se deberían nombrar en el pueblo de Dios. Porque estaba. Sí, Lot estaba. Lot gobernaba sobre su casa. Déjenme decirlo así, hermanos. Lot estaba como patriarca sobre su hogar.
pero no como un hombre piadoso y santo. Desde el principio fue movido por intereses mundanos, el dejar a Abraham, al hijo de la promesa, en lugar de someterse y vivir en austeridad, y prefirió llevar a su familia a las faldas del mismo infierno. Y ahí está un hombre que está presente pero no piadoso, y el resultado es una esposa condenada y unas hijas perversas de mente para resolver los problemas que tenían delante. Cuán contrario es a lo que nuestro querido hermano Noé nos ha instruido. El propósito del hombre es entregarla santa, más llena de gracia, más amante de Dios. Ese es el trabajo del esposo para con su esposa. Él la recibe santificada por el Espíritu, pero ahora con la gracia de Dios va a seguir caminando más y más, de tal manera que al final de los días podamos decir: Señor, tú me la entregaste santa, sus padres me la entregaron santa, o en el camino nos convertimos y tú nos santificaste, y aquí está el esfuerzo en mi caminar, y aquí está presentada más santa delante de ti. He tenido fallas, he tenido errores, pero con tu palabra la he limpiado, con mi ejemplo la he instruido, con mis palabras tiernas la he animado, con mi testimonio de un cristiano la he exhortado. Y ahora está aquí delante de ti. ¿Cuán diferente es esto a cómo acaba la esposa de Lot? Una mujer amante del mundo. Hijos rebeldes que cometían crímenes. Ahí están los hijos de Aarón, ofreciendo, según Levítico capítulo 10, fuego extraño ante la presencia de Dios, y él consumiéndolos. Y después Dios dice: Moisés, dile a Aarón que no llore por sus hijos. Un hombre debe estar en el hogar, pero no cualquier tipo de hombre, mis hermanos. Un hombre piadoso es aquel que debe estar en el hogar. De otra manera, la esposa sufrirá, los hijos sufrirán, la unidad de la familia sufrirá, la misma iglesia sufrirá y nuestra sociedad padecerá. Mis hermanos, he mencionado a cada uno de estos hombres porque todos nosotros podríamos estar pasando por cosas semejantes. Sí, vean, ellos eran siervos de Dios en ciertos sentidos. Ellos ejercían como padres ministerio, podemos decir. No obstante, no estaban en su hogar con piedad, con santidad. Podemos decir, incumplían lo que después el apóstol Pablo iba a decir, que el pastor debe tener su casa con buen testimonio. Ellos tenían ministerio, pero no tenían la casa en buen orden. Mi hermano, podríamos pensar que porque asisto a una iglesia, porque ya decidí no divorciarme, incluso porque tengo algún ministerio en la iglesia, porque estoy en estas conferencias, ¿no ves que me importa? O porque no somos tan malos como el matrimonio de enfrente que se golpea. Podemos pensar que eso es suficiente en cuanto al llamado de Dios al hombre. Simplemente que esté
y que esté dando unas órdenes y unos mandamientos para que se vea que tiene autoridad. Eso no es lo que la Biblia demanda. Mi hermano, no es suficiente que estés en la casa. No es suficiente que vengas a la iglesia. No es suficiente que te interesen conferencias de la familia. Dios demanda del hombre no solo que esté, sino que sea un hombre piadoso a aquel que esté. Déjame preguntarte algo. ¿Eres un hombre piadoso? No te estoy preguntando si estás en tu hogar. Te estoy preguntando, mi hermano, ¿eres piadoso? Déjame usar otra palabra por si alguno es confundido con la palabra piadoso, que la palabra piedad simplemente es una traducción de una palabra griega que significa uno que camina conforme a la voluntad de Dios. Déjame ponerlo de otra forma. ¿Eres santo y buscas la santidad? No es suficiente que estés en el hogar, que sepan que hay un hombre en la casa. ¿Eres santo en tu hogar? Déjame usar otra palabra. ¿Eres un hombre espiritual? ¿Uno que busca las cosas espirituales? ¿Cómo luce un hombre piadoso? Esa es una pregunta justa. Hermano, ¿cómo luce un hombre piadoso? Thomas Watson, un puritano, que es uno de mis puritanos favoritos, por la claridad con la que escriben, y yo siempre recomiendo alguno de sus materiales a los hermanos en la iglesia. Siempre se acercan personas y dicen, hermano, ¿cuál es un buen libro de teología que puedo leer? Busquen algo de Thomas Watson y eso va a ser de mucha ayuda para sus vidas. Él tiene un libro que trata acerca de la piedad varonil. Y en ese libro, él lista acerca de más de 20 características de cómo luce un hombre piadoso, las cuales me gustaría estudiar con ustedes, una por una. Y nos darían hasta las 12, pero tengo que dejarlos ir. De manera que solo quiero mencionar unas cuantas características de cómo luce el hombre piadoso y cómo podemos llegar a ser ese hombre piadoso. En primer lugar, el hombre piadoso, el hombre santo, es un verdadero cristiano. Ahí tenemos que comenzar. Se nos explicaba en la ponencia anterior que el apóstol Pablo daba el mandamiento de amar a las esposas y de servirlas como Cristo a la iglesia en una parte específica de la carta, no al principio. Al principio de la carta, el apóstol más bien nos habla de la gran salvación que hemos recibido. Y solamente después de que nos describe la gran salvación que hemos recibido, entonces sí nos habla de nuestros deberes. El hombre debe examinar en primer lugar si es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Si ha confesado con su corazón y con su boca que solo en Jesucristo hay salvación. Si hay frutos dignos de una vida de arrepentimiento. Esto es primordial.
Porque si estás convencido de ser un hombre piadoso, pero no has nacido de nuevo, será intentar hacer lo imposible. Aún así lo deberías intentar hacer según la ley de Dios, pero serás incapacitado por tu propio corazón, a lo cual te llama el Señor. Nace de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo a ese rabí llamado Nicodemo. Maestro, sabemos que vienes de Dios. Nicodemo, nadie puede entrar al reino del cielo si no nace primero. Es necesario que crean el santo evangelio, porque no hay piedad sin evangelio. Dice el apóstol Pablo, probablemente, si es que creemos que fue escrito por Pablo, Hebreos, dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Vivir como un hombre piadoso en el hogar es servir al Dios vivo. Pero antes de poder hacerlo, uno tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Has caminado en el cristianismo por un tiempo. Te has esforzado por honrar a Dios en el trato con tu esposa y no puedes. Incluso hay pecados que guardas en el corazón, que continuamente practicas, que no has confesado, sobre los cuales pareciera que no tienes dominio y control, sino que ellos se imponen sobre ti. Intentas venir a la iglesia y esforzarte, pero no hay deseo nacido desde el corazón, sino como una obra de hombre. Entonces es importante examinar si has nacido de nuevo. Y si no, déjame guiarte a la cruz. Si no, déjame decirte que Jesucristo fue levantado de la tierra y castigado en la cruz por su amado Padre para poder ofrecer salvación a los pecadores. Así luce un hombre piadoso, nacido de nuevo. En segundo lugar, un hombre piadoso es uno que sigue los mandamientos más básicos de Jesús. Los más básicos y al mismo tiempo los más difíciles, pero intenta caminar sobre eso. Es uno que busca primeramente el reino de Dios. Mi hermano, no caigamos en ser fariseos. Ellos pensaban que guardaban la ley simplemente porque no mataban. Estaban airados, llamaban a su hermano fatuo, necio, pero ellos estaban tranquilos. Yo no estoy matando, tampoco estoy adulterando. Yo creo que yo estoy bien con Dios. Viene Jesús y dice, lo que hay en tu pensamiento también. Mi hermano, no vayas a pensar que estar sentado en el sillón o estar en la cama al lado de tu esposa todas las noches o llevar el pan a tu casa constantemente, no vayas a pensar que ese es el llamado final o lo último que exige Dios de ti. Dios exige que el hombre que esté al lado de esa mujer sea uno que está interesado en las cosas espirituales. Uno que sí tiene que salir a trabajar, que honra a Dios para cumplir ese mandamiento, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Sí, él trabaja duro, él se esfuerza, pero él también tiene al mismo tiempo su mente en las cosas de arriba. Su mente en las cosas espirituales. Es un hombre, en tercer lugar, que busca imitar el carácter de Cristo. ¿Cuánto de la vida cristiana se solucionaría
si tan solo prestáramos atención al carácter de Cristo. El Señor me ha dado el privilegio de pastorear una iglesia preciosa en Guadalajara. Una iglesia que el Señor está haciendo crecer en diferentes maneras, pero al final una iglesia con diversas situaciones, problemas y matrimonios que atender. Hermanos, yo y mi pastor, el pastor con el que tengo el privilegio de hacer la obra del ministerio, nos hemos dado cuenta de algo a través de consejerías y consejerías y consejerías y consejerías, que muchas veces los matrimonios están en problemas y dificultades simplemente porque no se está haciendo la cosa más básica de la vida cristiana, que es buscar, imitar el carácter de Cristo. Bienaventurados los que lloran cuando hay una ofensa en el matrimonio. ¿Qué conviene a una mujer? Un hombre que sabe llorar, pero no me malentiendan. Un hombre que sabe llorar por su pecado, que antes de ver el pecado de su esposa, él es capaz de ver su propio pecado. Bienaventurados los mansos. No un hombre que busca resolver el problema en su furor y en su ira y con su carácter de hombre, sino que se somete a la dirección y mandato de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Gracias a Dios por todos los libros de la familia que hay. Yo me he beneficiado de muchos de ellos y por los recursos que existen. Y quizá tú dices, yo quiero crecer en mi familia, quiero leer muchos libros, y ves la cantidad de libros que se te recomiendan y viene una carga y dices, bueno, entonces como en un mes podré ser un hombre piadoso. O en un año, depende de qué tan rápido leas. Pero si viéramos que el matrimonio consiste en hacernos más al carácter de Cristo, no necesitaríamos esperar a acabar todos esos libros. Léelos, te van a ayudar, pero no necesitaríamos acabarlos para saber cómo vivir. Mi hermano, imitar a Cristo es venir a servir. ¿Para qué estás casado? No estamos casados para beneficiarnos, estamos casados para darnos. El matrimonio se instituyó para que tú puedas ser más y más conformado a la imagen de Cristo, entre otros preciosos propósitos, pero ese es uno, que tú seas santificado, que muestres el carácter de Cristo, aún, como decía un autor, aún en las cosas pequeñas. Sí, aún en las cosas pequeñas donde el evangelio se puede demostrar, donde la mujer puede ver un hombre piadoso, donde la mujer puede ver un hombre que quiere seguir a Cristo. Como cuando aquel hombre constantemente se molestaba porque su comida no estaba a tiempo. Pero ahora ha aprendido a ser manso y humilde y saber que Dios le dio esa esposa que siempre trae la comida 15 o 20 o 30 minutos más tarde, pero no más, pero incluso si fuera más, para que él pueda imitar el carácter de Cristo. Aún en esas pequeñas cosas, para que él, en lugar de airarse y mostrar su justicia y mostrar lo que le deben los demás a él, él pueda humillarse
Y así vivir en un lugar armonioso, que cuando la esposa lo ofendió, no reacciona en ira, sino toma el tiempo para calmar su enojo y acercarse y decir: mi vida, en lo que tenías razón, pero en esto tienes que prestar tu atención. Mis hermanos, no estoy hablando de cosas ficticias. Esto es lo que Dios demanda del hogar. Miren, muchas veces he escuchado personas con fantasías muy enamoradas de lo que quieren hacer cuando sean misioneros. Y ahí está la mujer diciendo: no, yo cuando sea misionera. O miren los misioneros cómo oran, cómo interceden, cómo resisten. Y después la mujer o el hombre peleándose en el hogar, no recibiendo ninguna afrenta. Y yo constantemente digo, así como el querido hermano R.C. Sproul decía, todos somos teólogos. Ahora podemos decir, todos somos misioneros. Porque todos estamos llamados a vivir cada día y tomar la cruz e imitar el carácter de Cristo. Y mi querido hermano, tú principalmente en el hogar, amar a tu esposa como Cristo lo hizo. Con paciencia, con ternura, con firmeza, con espiritualidad, con dirección, con amor, con ternura. Podríamos acabar aquí, hermanos. No es suficiente que te sientes al lado de tu esposa en el carro, en el sillón, o que siempre estés a su lado derecho en la cama, o el izquierdo, depende cómo se acomoden. Dios demanda de ti piedad. Y a la luz de lo que vimos con David, con Ezequiel, con Lot, no puedes decir: pero Dios puede pasarme por alto esto. Estoy sirviendo al Señor. Vengo a la iglesia, llevo comida, los llevo de vacaciones, les doy la vida que yo no tuve. Nada de eso puedes justificar. Dios demanda que el hombre que tenga tu esposa sea un hombre a la imagen de Cristo. Déjenme citar simplemente enlistar otras posibilidades, otras cosas, como debe ser el hombre que esté al lado, cómo es el hombre piadoso, tiene amor y carga por su familia. Allí estaba Job, levantándose para ofrecer oraciones y ofrecer sacrificios por si sus hijos hubiesen pecado. Allí está un hombre de Dios, un hombre piadoso, orando por su esposa. Mi hermano, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? No de esas oraciones y bendice a mi esposa, amén. ¿Cuánto fue el tiempo que supiste ese pecado con el que ella está batallando? Su relación con cierto de tus hijos, o su frialdad espiritual, o algún temor que está teniendo en su vida, y fuiste a interceder al trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que no solo fuiste a dar disciplina al niño, pero te sentaste, le hablaste a los ojos y le confrontaste con su pecado? O estabas allí, pero no estabas como piadoso aquella vez, donde simplemente airado fuiste gritando y lastimaste al niño, pero regresaste porque estabas muy entretenido en tu video, en tu serie, en tu videojuego. No es suficiente que estés. El que debe estar ahí debe ser santo y piadoso. Además, un hombre piadoso es un hombre que ministra la palabra. ¿Hablas la palabra diariamente a tus hijos? ¿Practicas el devocional familiar? Sí, hoy en día todos quieren hablar de los puritanos, pero pocos quieren imitar su vida.
Hermano, tengo mucho trabajo. Allí estaba el puritano que tenía que salir en cuanto el sol aparecía a trabajar en el campo y regresar hasta que el sol se ponía para poder obtener de la cosecha, pero con una disciplina constante de que no faltara devocional ni por la mañana ni por la tarde. ¿Hablas la palabra frecuentemente a tu esposa? ¿Puedes sentarte y ministrarla? Esa es una razón por la cual me encanta ver no solo a hombres que tienen llamado al ministerio pastoral, pero a todo tipo de hombres en cualquier curso de la iglesia, en una oportunidad de seminario como ustedes tienen el privilegio aquí, y estar presentes y aprender. Porque sí, dice la Escritura que la mujer no hable en público, pero que aprenda en casa, en silencio. Pero llega a casa y hay un hombre que sí sabe bien cómo está el fútbol, sabe muy bien las guerras entre Ucrania y Rusia, pero no le puede contestar cuestiones básicas de la fe, porque no tiene el tiempo para preparar, para guiar a sus hijos. Así luce el hombre piadoso, un hombre que puede hablar la palabra de vida. Un hombre que quiere la salvación de sus hijos. Es fácil pedir en la reunión de oración y pido por la salvación de mis hijos, pero desearlo implica intercesión, implica hablar la palabra, implica vivirla. Además, un hombre piadoso tiene en alta estima la iglesia local, la reunión de oración, la reunión de domingos. El Señor me ha dado el privilegio de tener hermanos piadosos en la iglesia, de los cuales yo también puedo aprender. Y había una familia que sus hijos empezaban a competir en un deporte, pero resulta que las competencias se empezaron a hacer en el día del Señor, día domingo. No importa, podemos llegar a medio culto, podrían haber dicho algunos. Pero aquellas familias se sentaron y hablaron con sus hijos de cómo era mejor no participar en esas situaciones, porque era necesario honrar a Cristo antes que a los hombres. Me encanta lo que dice Carl Truman en una de sus exposiciones. ¿Por qué los niños no aman la iglesia, sino que en cierto punto simplemente se quieren ir? Pregunta para examinarnos. ¿No será porque son un reflejo de lo que nosotros amamos? Quizá tenemos más fuerza de voluntad para estar aquí, pero el amor no se puede esconder. El amor hacia las cosas hacia las cosas que tenemos amor realmente no se pueden esconder. Mi hermano, un hombre piadoso depende del Espíritu Santo para lograr esto. Un hombre piadoso se duele porque no ha llegado a la meta, pero sabe que tiene un sumo sacerdote que intercede por él y que perdona sus pecados y que da la gracia del Espíritu Santo para fortalecerlo y ayudarlo. ¿Por qué deberíamos ser hombres piadosos? Porque es bueno para nuestra alma y nuestra familia. Es interesante cómo comienza Thomas Watson. ¿Por qué buscar la santidad como hombres? Porque esta es deleitosa. Porque esta es deliciosa para nuestras mismas almas. Nuestras almas fueron creadas para ser santas y la caída
Nos entretiene con juguetitos el pecado y nos va absorbiendo, nos va consumiendo. Pero cuando llegamos a la santidad, nuestra alma vuelve a la vida. Y entonces nos deleitamos en las cosas del Señor. Pero además porque conviene a nuestra familia y a nuestros hijos. Hermanos, los hombres que están pero no son piadosos hacen mucho daño a su iglesia. Y aquellos que están más cerca de las cosas de Dios y sirviendo más cerca de las cosas de Dios y no son santos y piadosos, todavía más daño hacen a sus familias. Mujeres lastimadas y llenas de amargura porque vieron a su esposo hablar continuamente de la palabra y el carácter de Cristo, pero aquel hombre ni siquiera poquita paciencia tenía para con sus faltas. Aquellos hijos que vieron a su padre pasar con la Biblia bajo el brazo y chiquear y acariciar a un niño por ahí y por allá, pero con ellos no supo ser tierno y amoroso ni pasar tiempo, que no reflejó el carácter de Cristo. ¿Cuánto daño se hace a la familia? ¿Por qué deberías, mi hermano, recibir esta palabra de exhortación que te traigo con todo el amor de mi corazón? Porque una de las cosas que he visto en la iglesia es que faltan hombres piadosos. Mis hermanos, y creo que los pastores podrían testificar conmigo, que es muy triste ver en las iglesias que hay mujeres que quieren piedad y santidad, pero hay esposos y hombres que no quieren santidad ni piedad. Por eso he traído esta palabra de exhortación. No como uno que lo ha logrado ya, sino como uno que está en el camino junto con ustedes. Como uno que sabe de estas mismas debilidades, sabe de estas mismas faltas. ¿Por qué ser un hombre piadoso? Porque es bueno para tu alma, para tu familia, para tu esposa. Pero en segundo lugar, es bueno para tu iglesia. Una santa y bien gobernada familia, dice un puritano, tiende a crear una santa posteridad y por lo tanto a propagar el amor de Dios para las siguientes generaciones. Familias santas son seminarios de Cristo aquí en la tierra y en ellos recae en gran manera la religión. Es beneficioso para nuestra sociedad. En tercer lugar y en cuarto, es necesario para agradar a Dios. Hoy lo vimos. Esposos, amen a sus esposas. Mi hermano, yo le digo muchas veces, la amo, está bien, pero amar como Cristo implica más. Dice la Escritura que los hombres deben proveer para su casa. Y un hombre preguntó, ¿pero qué es tu familia? ¿Ganado para que solo le lleves pan y techo? ¿O es tu familia también espiritual, con una parte espiritual, donde tienes que ministrar, donde tienes que atenderla, donde tienes que cuidarla? Mi hermano, te ha sido dado un ministerio precioso, la familia. Y Dios te ha llamado a ese lugar para que imites el carácter de su Hijo Cristo y así Cristo tenga la preeminencia entre todos. Y para esto es necesario ser piadoso para agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si no estás viviendo en piedad en tu hogar. Y ya lo vimos con los ejemplos. Puede ser un rey que prospere. Puede ser un hombre en el ministerio, avanzando en cosas del ministerio, teniendo prosperidad en el trabajo, ofrendando en la iglesia, sirviendo de esta u otra manera, incluso compartiendo el evangelio allá afuera. Pero si no estás siendo piadoso, no estás agradando a Dios. Cristo nos enseñó esto, atendiendo a su hogar. Incluso estando en la cruz, dice al joven discípulo, mujer, he aquí tu hijo. Y al discípulo le dice, he aquí tu madre.
cuidando de ella hasta el fin, teniendo cuidado de su hogar. Pero en quinto lugar, y con esto he terminado, porque Cristo es digno, porque el Cordero que fue inmolado es digno de su sacrificio. Cristo nos ha lavado de nuestros pecados para que ahora llevemos frutos dignos de arrepentimiento, una vida de alabanza. Y aunque la familia no es el evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que ahora todo aquel que cree en Él puede ser salvo. La familia no es el evangelio, no nos confundamos. Somos evangeliocéntricos, somos teocéntricos, somos cristocéntricos, somos trinocéntricos, todo eso somos, pero no somos familiocéntricos. La familia es un tema que se deriva del evangelio, pero no es el evangelio. Cuidado con eso. No obstante, ¿cuánto adorna el evangelio una familia piadosa? Hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero lo niegan con sus hechos. ¿Por qué ser piadosos? Porque Cristo es digno. Porque el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados es digno de recibir la honra de nuestro sacrificio, de conformar nuestras familias a la imagen de Dios. Hermano, déjame acabar con una ilustración y darle unas palabras a mis hermanas, porque ellas están muy contentas ahora. Mañana no estarán tanto. Pero déjenme comentarles esto que me acaba de pasar en la iglesia. Llegó un joven a la iglesia con mucho anhelo de honrar a Dios. Escuchó uno de los sermones que hemos dado en la iglesia sobre cómo guardar el día del Señor, y venía brioso y se me acercó para decirme: hermano, hoy mi esposa quiere ir con su familia. Ellos no tienen más que 3 semanas con nosotros, quizá, o poco tiempo. Y quién sabe si van a regresar, no los he visto últimamente. Pero el punto es, llegó muy brioso y dijo: hermano, mi esposa quiere ir hoy a celebrar esto afuera, pero yo he escuchado y ahora voy a tomar el lugar en mi casa y voy a ser el varón y voy a llegar. Y yo dije: a ver, muchacho, no solo vienes a tomar autoridad a tu hogar. La autoridad de la Biblia es una que se toma para hacer el bien, y lo que necesita ver tu esposa es un hombre piadoso y un hombre santo, un hombre conforme al corazón de Dios. Mi hermano, toma el timón de tu hogar, pero sé santo y piadoso, porque si no, no estás tomando el timón de Cristo en el hogar. ¿Qué hacer, mi hermano? Eres confrontado con esta palabra: arrepentirse, poner diligencia en lo que estás haciendo, pedir ayuda a tus pastores si estás en una crisis, o buscar sabiduría en diferentes materiales para saber cómo ser un hombre santo, cómo buscar la piedad. Mi hermana, 3 cosas para ti. Ora por tu esposo. Sé paciente y exhórtalo en amor cuando sea necesario. El hermano Noé dijo una palabra muy tierna: somos un equipo. Él necesita que alce sus manos en oración como las de Moisés, que seas paciente con él cuando se equivoca, y que lo exhortes en amor con todo respeto y prudencia cuando es evidente que se está apartando de la senda por amor a sus almas. Mi hermano, que el Señor te ayude.
me ayude y que su gracia, que es abundante, sea sobre nosotros. Amén. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.